Quiero empezar este vídeo mandando todo mi apoyo a los equipos de antidisturbios, tanto de la Policía Nacional como de los Mossos d'Esquadra, que están teniendo que vivir estos últimos días pues situaciones límite, situaciones de mucha tensión provocadas por estos terroristas callejeros que están causando disturbios y el caos por las calles. Bueno, en defensa de lo que ellos llaman ese encarcelamiento injusto del delincuente Pablo Hasél. Además, unos disturbios, unos destrozos alentados desde el propio gobierno de España, o al menos desde uno de los partidos que forman parte del gobierno de España. La verdad es que lo que estamos viviendo estos últimos días por distintas ciudades españolas, Barcelona, Madrid, Valencia, Lérida, que tristemente se va a trasladar al resto de España, es un ejemplo de gimnasia revolucionaria por parte de la ultraizquierda radical. Y sinceramente, como no empecemos a adoptar ley y orden, la famosa frase de Donald Trump, no empecemos a adoptar mano dura o a tomar decisiones que impliquen mano dura contra toda esta gente, sinceramente, nada positivo le va a ocurrir a este país. Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal, a Robert SR, a un nuevo vídeo. Y bueno, pues muchos me lo habíais pedido, todavía no habíamos tocado este tema en vídeo aquí en el canal. Y en el día de hoy pues vamos a hablar de estos disturbios, de estas manifestaciones agresivas y no pacíficas, como algunos medios de comunicación nos quieren vender, sino que son manifestaciones violentas, que se están produciendo estos últimos días a raíz de la detención del delincuente Hasél, que ya sabéis que es un individuo que, bueno, algunos medios mamporreros y algunos partidos políticos y algunos ignorantes y analfabetos nos quieren hacer creer que está en la cárcel por tuitear y por cantar una canción. Nadie en este país va a la cárcel por tuitear y por cantar una canción, sino que está en prisión por acumulación de condenas, por desobediencia, agresión, enaltecimiento del terrorismo, etcétera, etcétera. Y se están provocando pues una serie de disturbios bastante graves, con agresiones a la policía, con destrozos del mobiliario urbano, con quema de contenedores, con quema de motocicletas, etcétera, etcétera, que realmente hay que atajar de una santa vez y hay que parar de raíz estos gravísimos disturbios, que lo más triste de todo es que están alentados por la propia gente del gobierno, porque vamos a entrar ya directamente en materia. El tuit de Pablo Echenique: todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas, como dice él, que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona y en la Puerta del Sol, como digo, se ha trasladado a muchas ciudades de España, y la violenta mutilación del ojo de una manifestante tiene que ser investigada. Claro, aquí Pablo Echenique evidentemente está defendiendo la violencia de los que, como él dice, jóvenes antifascistas, que no son así, son simplemente jóvenes de ultraizquierda radical, comunistas, anarquistas, grupos violentos de extrema izquierda perfectamente organizados para crear el caos en las calles. Y recordemos que Pablo Echenique es el portavoz de un partido de gobierno que está llamando a la violencia y está llamando a las manifestaciones violentas, que es lo que tristemente estamos viendo estos últimos días y lo que está teniendo que soportar los antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía. Por tanto, Pablo Echenique está alentando estos actos vandálicos, está alentando esta violencia desde la tribuna del Congreso. Ayer Iván Espinosa de los Monteros le contestó muy bien y Pablo Echenique huyó. Se ve en un vídeo como Pablo Echenique sale corriendo, bueno, corriendo no, claro, porque va en la moto, pero bueno, sale huyendo del Congreso. Me imagino que tiene que ir al taller porque no quería escuchar evidentemente la reprimenda de Iván Espinosa de los Monteros, ¿no? Y hombre, pedir libertad de expresión y justicia pegando a la policía, rompiendo mobiliario urbano, quemando contenedores, lanzando adoquines, destrozando papeleras, etcétera, etcétera, pues hombre, me parece que es una forma de pedir justicia y libertad de expresión bastante curiosa, ¿no? Sobre todo porque además la libertad de expresión en este país está garantizada siempre que seas de extrema izquierda, porque si tú eres extrema izquierda puedes decir cualquier barbaridad, puedes amenazar de muerte a la gente de Vox, puedes insultarnos, podéis hacer cualquier cosa que, por ejemplo, Twitter no os va a cerrar la cuenta, las redes sociales no va a adoptar ninguna medida contra vosotros. Ahora bien, ni se nos ocurra a los que no somos de extrema izquierda contestar, defendernos, llamar a Pablo Iglesias chepas, coletas rata, porque vamos, este individuo ya nos pone una querella, como el hombre este que puso a Manolo Escobar enfrente del chaletazo de Galapagar, que también fue denunciado por el chepas de Galapagar, ¿no? Por tanto, la libertad de expresión está perfectamente garantizada en este país, siempre que seas de extrema izquierda, que puedes decir cualquier barbaridad, que no te va a pasar absolutamente nada en redes sociales, pero ojo si no eres de extrema izquierda y dices cualquier cosa que se pase un poquito, que ya directamente te censuran y te cierran la cuenta. Por tanto, libertad de expresión hay para vosotros, para la ultraizquierda radical.
Y evidentemente Pablo Hasél no está en la cárcel por ir, uy, es que la libertad de expresión, no, está en la cárcel por lo que ya he relatado anteriormente, así que dejad de mentir y dejad de manipular, que lo hace Pablo Echenique y también lo hacen muchos medios de comunicación. Bueno, y luego lo de la violenta mutilación del ojo, que le están echando la culpa a los Mossos d'Esquadra, me imagino que habréis visto la imagen, no lo vamos a poner aquí porque es un poco... Bueno, pues desagradable, pero ya se está diciendo que fue por un botellazo, ¿no? Y hombre, que con 19 años pierdas un ojo por ir a una manifestación para defender a un delincuente, pues sinceramente dice mucho de ti, dice mucho de lo que tienes dentro de la cabeza, que parece que es un filete empanado antes que un cerebro, ¿no? Porque alguien tiene que saber, o la gente tiene que saber perfectamente, bueno, pues a dónde se mete, ¿no? O a qué sitios va cuando sabe perfectamente que ese tipo de actos pues van a acabar siempre con violencia, con disturbios, con destrozos, etcétera, etcétera. Y bueno, evidentemente hay que ser muy conscientes de cuándo o si te metes pues en algún lugar de estos, ¿no? En alguna de esas manifestaciones. Y además ya hemos sabido que una de las amigas, ¿no? De la chica esta que perdió el ojo, le estaba lanzando botellas a la policía, o sea que encima era una delincuente. Por tanto, apague y vámonos. Bueno, Vox contestó a Pablo Echenique, debería ser juzgado, intuimos que no ocurrirá, pero sabemos que los españoles pronto optarán por una alternativa que dé su merecido a los terroristas callejeros y a quienes les instiga no volverán a confiar en políticos que destruyen su prosperidad, porque evidentemente Pablo Echenique debería de ser juzgado por parte de la Fiscalía porque está, como digo, alentando a la violencia extrema y está alentando a este terrorismo callejero que estamos viendo por distintas capitales y ciudades de España. También Vox decía que callan cuando el gobierno restringe la libertad a los trabajadores, pero salen para defender a un delincuente. Y esto es bastante curioso, porque esta gente no se está manifestando por los 60.000 muertos por la nefasta gestión del gobierno, o por la pírrica gestión sanitaria, o por la pírrica gestión económica, o por los millones de personas que se van al paro, o por las ayudas que no se le dan, o mejor dicho, las no ayudas que se le conceden a los hosteleros, ¿no? Esta gente se manifiesta por un pavo que era malísimo cantando, porque su calidad musical es pírrica, y como nadie le hacía ni caso, pues tenía que empezar a lanzar barbaridades en sus canciones, pues, hombre, para que la gente le hiciese un poquito de casito, ¿no? Evidentemente esas barbaridades tienen que tener consecuencias civiles y penales, y ahí le vemos en prisión, ¿no? Que es donde debe de estar un delincuente. Los delincuentes tienen que estar en la cárcel, no por ahí paseando, ¿no? Por tanto, está muy bien ahí. Lo que pasa es que yo espero que, bueno, pues todos estos individuos que están provocando destrozos y altercados en distintas ciudades de España, por supuesto, también tengan su merecido judicial y también tengan su merecido penal, porque han destrozado un montón de comercios, lunas, escaparates, oficinas, sucursales y demás. El grupo parlamentario de Vox, que lo estaréis viendo en pantalla, estuvieron visitando a los comerciantes que han sufrido las consecuencias de este terrorismo callejero alentando por Unidas Podemos, que esto es lo más grave de todo, que Unidas Podemos, desde sus redes sociales y desde la propia tribuna del Congreso, ha alentado hacia esta violencia. No solamente Unidas Podemos, también otros partidos de extrema izquierda como Bildu o como la CUP. Partidos políticos que en un país normal y lógico estarían completamente ilegalizados, porque no todo vale en democracia. No se pueden permitir partidos golpistas en democracia, no se puede permitir partidos proetarras en democracia, no se pueden permitir partidos que alientan a la violencia, que llaman a la violencia, porque además van en contra del artículo 9 de la ley de partidos políticos, que serían en este caso Unidas Podemos, partidos comunistas, partidos de extrema izquierda, que como digo defienden la violencia, etcétera, etcétera. Además, partidos políticos que en muchísimos países de Europa están ya evidentemente ilegalizados, porque al fin y al cabo defienden prácticas totalitarias y defienden los totalitarismos. Estos defienden las masacres comunistas de Lenin y Stalin, y los otros que han salido por ahí pues defienden a Hitler, si es que más o menos son hermanos gemelos, ¿no? Y por tanto este tipo de formaciones políticas ya sabemos dónde deberían de estar. Bueno, Santiago Abascal, violencia contra Vox, violencia contra la policía, jaleada por el partido del gobierno, un gobierno contra la ley, contra la libertad y contra la nación. La verdad es que sinceramente yo creo que somos un caso único, no solamente en Europa sino en el mundo, ¿no? Que estamos gobernados por un narcisista como es Pedro Sánchez, y dentro un poco pues de, bueno, pues del comité, por así decirlo, del gobierno, tenemos a los comunistas, tenemos a los golpistas y tenemos a proetarras, es decir, gobernando con Pablo Iglesias, con Otegi y con Puigdemont desde Waterloo. Es decir, tenemos que ser la comidilla, evidentemente, en todo el mundo o en toda Europa, ¿no? Por el tipo de gobierno tan nefasto, tan radical y tan lamentable que tenemos en España, ¿no? Que por supuesto esto no se reproduce en ningún país de Europa. El propio también Santiago Abascal, que decía: señor Sánchez, usted restringe derechos y libertades a los españoles honrados, mientras su vicepresidente ampara los ataques a la policía y destrozos de las ciudades, hará daño y lo pagará todo, porque recordemos que el propio Pablo Iglesias
era también el que decía hace unos años que se emocionaba cuando los manifestantes pateaban a la policía. Ese es el tipo de individuo que hemos permitido que llegue a vicepresidente de gobierno. Por supuesto, es un individuo también con muchos vínculos con toda la dictadura chavista que hay en Venezuela, porque al fin y al cabo Unidas Podemos es un partido bolivariano y es un partido chavista. Es el tipo de partido político y son los individuos que hemos permitido que hayan llegado a la Moncloa. Por suerte, lo antes posible, o por suerte, pues yo creo que bastante pronto conseguiremos extirpar este cáncer político, este cáncer democrático que es Unidas Pandemias. Es increíble que consiguiera engañar a tantísima gente en su momento, pero ya se han quitado completamente la careta. Unidas Pandemias es un partido totalitario, es un partido que defiende pues prácticas agresivas y violentas, y ya se han quitado completamente la careta del todo. Espero que la gente esté viendo las imágenes y esté viendo lo que está pasando, ¿no? Bueno, la bestial paliza a un policía en los disturbios de Madrid, que seguro que emocionó a Pablo Iglesias. Además hemos sabido que esa agente era una mujer. No creo que Irene Montero se manifieste a favor de ella. Los policías se organizan para llevar a Echenique ante el juez por alentar el terrorismo callejero. Evidentemente Pablo Echenique debería de ser condenado por alentar a la violencia, por enaltecimiento de la violencia. Oye, si tiene que compartir celda con Pablo Hasél, pues perfectamente, el que le hagan una celda motorizada. Bueno, confirmada otra condena para Pablo Hasél por amenazar a un testigo. Te mataré, bueno, un insulto, ya te cogeré. Como digo, Pablo Hasél no es una hermanita de la caridad, es un delincuente. No está en la cárcel por cantar y por escribir tweets. Nadie va a la cárcel por cantar y por escribir tweets. Va a la cárcel por acumulación de condenas, desobediencia, agresión, enaltecimiento del terrorismo, etcétera, etcétera. Bueno, más imágenes de cómo han quedado los comercios, o muchos comercios, destrozados en Madrid. Me imagino que, bueno, claro, todos estos delincuentes callejeros tendrán que pagar los destrozos. Por aquí ya sabéis que siempre hemos defendido la mano dura, es decir, para terminar con los problemas de Cataluña, hemos defendido un 155 permanente, cerrar TVTs, controlar la educación, ilegalizar a partidos golpistas, declarar organización criminal a los CDR. Pues para todas estas actuaciones que estamos viendo también hay que tener mano dura. Si hay que tener más material antidisturbio, más material antidisturbio. Si hay que volver a utilizar pelotas de goma, se utiliza pelotas de goma. Si hay que utilizar esos tanques de agua que disuelven a los manifestantes y encima les duchas, porque ya sabéis que son enemigos del agua y el jabón toda esta gente, pues más que mejor. Y si hay que utilizar más material antidisturbio, que se utilice mucho más material antidisturbio y con más contundencia y mucho más cheque en blanco a la policía, como es evidente. Y a todos estos niñatos y todos estos individuos que están destrozando las ciudades, por supuesto, multas millonarias, muchos años de cárcel, y así se acaba el problema al día siguiente. Pero hay que empezar ya a tener mano dura contra estos delincuentes. Y mano dura son millones de euros en multas, decenas de años de cárcel, aunque sea por romper un escaparate, etcétera, etcétera. Hay que empezar ya a tomar mano dura con toda esta gente. Bueno, Podemos, que evita condenar los disturbios, y la portavoz del gobierno ampara a Pablo Echenique tras alentarnos. Este, repito, es el tipo de partido político y la gentuza que tenemos en el gobierno. Tenemos que ser muy conscientes de ello. Televisión Española, que Jesús Tintora dijo que eran pacíficas las manifestaciones en apoyo a este delincuente, a este trovador loco, como lo llamo yo, como lo llamamos el último directo el miércoles. Bueno, se ve que, bueno, provocar o que haya 35 policías heridos demuestra lo pacífico, ¿no?, que son todas estas manifestaciones, y que el Ayuntamiento de Barcelona aprueba con el voto del PSC condenar el encarcelamiento de Pablo Hasél. No aprueban un plan para ayudar a la hostelería, que están en la ruina en Cataluña, sino que apoyan, pues, aprueban, ¿no?, pues, apoyar a un delincuente. Este es el PSC que ha ganado las elecciones. Por tanto, esa es la situación que tenemos en España, de disturbios, de destrozos, de vandalismo, de delincuencia, promovida por uno de los partidos que tenemos en el gobierno, como es Unidas Podemos. Y vamos a terminar muy brevemente con la encuesta del CIS que salió ayer, que evidentemente es una gilipollez, pero bueno, es para echarnos unas risas. Ahí estaréis viendo los datos, en este caso de porcentaje, ahí estaréis viendo el reparto de escaños, y simplemente recordar que estas encuestas valen 300.000 euros al mes. Simplemente recordar que el CIS se lleva 11 millones de euros de presupuesto al año, y ahora simplemente quiero que reflexionéis a cuántos hosteleros, a cuántos comerciantes, a cuántas pymes, a cuántos autónomos se podría ayudar con los 11 millones de euros que se lleva de presupuesto anual el CIS, o los 450 millones de euros que se lleva de presupuesto anual el Ministerio de Igualdad, o los 110 millones de euros que se reparten en subvenciones a los medios mamporreros para que, por ejemplo, digan que las manifestaciones contra Pablo Hasél, que han provocado disturbios, agresiones, gente herida y destrozos, son pacíficas. Fijaos a cuánta gente se podría ayudar. Pues nada, señores, simplemente hasta aquí este pequeño vídeo. Solo os podéis dar al like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo como siempre, Twitter, Instagram, correo de contacto, listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés, y nosotros ya nos vemos los próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.